Y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Cómo están ustedes? Al mal tiempo, buena cara. Tenemos que seguir, ¿no es cierto? Los argentinos estamos pasando por un muy mal momento. Espero que pase rápido. Tratemos de no perder el sentido del humor. Salgamos, aunque sea a dar una vuelta, no nos quedemos en casa porque, bueno, quizás no podamos ir a cenar afuera, etcétera, etcétera, ir de un supermercado al otro buscando el precio y no estábamos acostumbradas, pero es un pequeño sacrificio que quizá dé sus frutos. Así que con mucha alegría le digo muy buenos días y les cuento quiénes nos visitan en el día de hoy. Vamos a estar con la doctora Sandra Peláez, perteneciente al Hospital Justin de la Universidad de Montreal. Ella va a hablar acerca de la participación en el paciente para la toma de decisiones en salud, lo importante, ¿no es cierto? Tomarla juntos, desde ya, el que sabe es el médico, pero adaptarlo a cada paciente. Bien, también estamos con el doctor Oscar Rizo, que es neumonólogo de los hospitales Udaondo, Municipal de Rehabilitación de Enfermedades Respiratorias María Ferrer, y coordinador del equipo de fibrosis quísticas en adolescentes y adultos, y nos va a hablar de eso que molesta tanto, las alergias y también el asma. También vamos a estar con Ingrid Brunke, médica psiquiatra, legista, magíster en bioética, médica del Hospital Alemán de Buenos Aires, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y periodista médica. El tema va a dar que hablar, hay mucho, pero algunos todavía no están descubiertos, ¿no es cierto? Todavía se sigue pensando, y tendrá algo psiquiátrico. Bueno, eso no les voy a contar. Fibromialgia. Y ya le doy los muy buenos días a mi amiga Sandra Peláez. ¿Cómo estás? Buenos días, Ana María, muy bien, acá escuchándote. ¡Ay, qué linda que estás! Gracias. Nos vemos por pantalla. Bueno, me alegro de tenerte en el programa y para hablar de la importancia, ¿no es cierto?, que tiene el paciente en cuanto a las decisiones a tomar en salud. Exacto. Bueno, en realidad, como vos sabés, Ana María, ya, bueno, te agradezco en principio la invitación y he hablado en otras ocasiones y otras personas también lo han hecho sobre la importancia de la participación del paciente en las decisiones cotidianas que tienen que ver con el tratamiento en sí, ¿ok? Si ponemos este momento en una línea de tiempo, esta discusión médico-paciente o profesional de la salud paciente estaría en el momento 4, ¿ok? Y para buenas noticias para todo el mundo, gracias a las asociaciones de los pacientes, a los pacientes, también a la apertura de ciertos profesionales de la salud, esto está avanzando y es un movimiento que parece ser que no tiene límite, va mucho mejor. Lo que yo quiero tocar hoy son las tres etapas anteriores, que estamos en condiciones de ponerlas sobre la mesa, de glosarlas y ver qué es lo que se puede hacer, porque ahí todavía hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la participación del paciente. Bueno, entonces empiezo a rebobinar, ¿ok? Ujú. ¿Cuál es la primera etapa del proceso? La primera etapa del proceso es cuando existe la enfermedad en tanto problema, una enfermedad, una condición, pero todavía no hay un tratamiento posible. Entonces es cuando empiezan los estudios
primero empíricos sobre papel, algoritmos para tratar de dar una respuesta a lo que está pasando, luego los estudios preclínicos, que son los que se realizan con animales, y una vez que se comprueba que la droga, el tratamiento, la terapia no son nocivos, se aplica a personas. Ese periodo dura 4 etapas que no se pueden saltear porque cada una tiene un objetivo determinado y lo que se busca en definitiva es un tratamiento adecuado que responda a la enfermedad, pero también que no haya daños o consecuencias negativas en los pacientes, o por lo menos la menor cantidad de consecuencias negativas. Entonces, en ese caso, ¿cuánto tarda esto? Que no es menor. Tarda entre 5 y 15 años aproximadamente, puede tardar más, todo este periodo de testeo clínico. Es importante entender que durante todo este periodo, quien paga esto son las empresas farmacológicas, ¿ok? ¿Por qué es importante que el paciente participe en esta primera etapa? Y que participe de dos maneras. La primera forma de participar es siendo parte de los estudios clínicos, ¿ok? Y es importante porque nuevos estudios clínicos están indicando es que a veces una droga no tiene el mismo efecto en distintas personas por la carga genética que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cuanto más pacientes participen, más vamos a aprender del efecto de las drogas. Bien, Peláez, te hago Mira, una pregunta. sí, Por ejemplo, vos sos argentina, ¿cuánto hace que estás en Montreal? 20 años, 20 años y sé que venís asiduamente porque tenés familiares acá. exacto. Decime, acá en Argentina se de pronto actúa de la misma manera tratando de que el paciente, ¿no es cierto?, colabore y colabora. Vos decís en este primer momento de Exacto, decisión. sí. Hay muchísimo menos desarrollo, muchísimo menos. Eso está costando. Esa era la segunda parte que yo iba a decir. O Ah, sea, perfecto. la participación del paciente es en los estudios clínicos, pero también el paciente puede ser parte, y vos has invitado a Malena Betterli de Eupati, y Eupati ha hecho un trabajo importantísimo en tratar de incluir al paciente en el equipo de investigación. Eso se está haciendo, se está empezando en hacer en Europa, se está haciendo en Estados Unidos y Canadá, no se está haciendo en Argentina, es una realidad. Por eso me pareció un tema importante para despertar el interés. ¿Y por qué es importante que el paciente sea parte del equipo de investigación? Porque los médicos con la mejor de las intenciones van a decir, esta medicación resuelve el problema médico. Pero a veces el paciente no quiere entrar en ese tipo de tratamientos y es importante que cuando se hace un estudio clínico se tomen en cuenta variables que representan a a los pacientes, variables psicosociales, el dolor, la pérdida de cabello, lo que fuera. Entonces, por estas dos cuestiones, los pacientes tienen que empezar a participar más en los ensayos clínicos. La Exacto, pero segunda también etapa, tienen o que sea, tener, vamos a suponer que un tratamiento pasó las 4 fases, está aprobado, es seguro, ¿lo podemos comprar? No, porque antes de poder comprarlo en cada país tiene una organización que hoy por hoy se llaman agencias y son paragubernamentales, es decir, que son subvencionadas, están subvencionadas por el gobierno, pero eh, no pertenecen al gobierno y esas agencias hacen todo un estudio de la droga que la compañía farmacológica presenta y emiten una recomendación al ministerio para decirle, a ver, sí, aceptala o no, es una primera recomendación, y la segunda sugieren un precio. En esto, Argentina tiene un pequeño grupo de pacientes que trabajaba a través de la Conetec, mal reconocidos porque ninguno de ellos, todos lo hacían ad honorem, ninguno tenía ningún tipo de reconocimiento económico. Y la opinión de ellos es muy importante porque imagínate que tiene que ver la negociación que el Estado va a hacer con la compañía farmacológica. Es otra etapa que viene después. Entonces, otro punto donde hay que despertar la participación del paciente es en esta negociación, en este análisis de cómo sale este producto al mercado. Pero vamos a suponer que el producto pasa esta segunda etapa, la recomendación es que el producto se acepta, se le pone un precio. ¿Podemos comprar eso? Sí lo podemos comprar, pero antes, ¿dónde lo compramos? Y viene la tercera etapa,
que es la etapa que incluye poner el producto en el mercado y poner el producto a disposición del paciente. Es decir, que, por ejemplo, el producto esté accesible en los hospitales, en las clínicas, que las obras sociales y las medicinas prepagas lo pongan en la cartilla para que puedan cubrir ese nuevo tratamiento. Todo esto incluye una negociación infernal. Yo me acuerdo que hace unos años atrás leí un artículo que decía, de hecho escrito por un canadiense, que había hecho todo un seguimiento y dice, cuando hay un descubrimiento de algo, tarda 17 años, a nivel de investigación, tarda 17 años en implementarse prácticamente. Yo dije, es una barbaridad. Bueno, con todo lo que te conté, calcula que a veces es mucho más. Entonces, el punto en esta tercera etapa es cómo se implementa, porque el producto sí está accesible, pero es que pueden acceder todos o solamente los que tienen los medios para comprarlos, porque las prepagas y las obras sociales no lo cubren, o los hospitales y las clínicas no están preparados para, digamos, recibir ese tratamiento. Y esta parte, esta tercera etapa es muy importante porque hay que formar a los profesionales de la salud, no solo en cómo utilizar el producto, sino también en cómo vendérselo al paciente, cómo compartir con el paciente, bueno, mira, esto es nuevo, salió en el mercado, esto es lo que te ofrece, estos son los límites, estas son las consecuencias que vas a tener, y poder discutir con los pacientes este nuevo producto a la luz de los otros que ya existían. Bien, te quiero hacer una Entonces, pregunta todo antes de esto que es un gran trabajo, continúes. sí. Te quiero hacer una pregunta porque después, si no, me retrotraigo mucho, si no te voy cortando. Em, Te pregunto, eh, ¿qué seguridad tiene el paciente en que, pongámosles entre comillas, experimento, ¿no? A él no le va a ser nocivo, por ejemplo. Bueno, es una pregunta muy importante. Es algo que está en la tabla de discusión todo el tiempo, todo el tiempo. Una vez que se comprueba que en animales no es nocivo, se empiezan, como dije, la fase uno de un estudio clínico, que es un estudio clínico muy chiquito, que tiene alrededor de 20 pacientes. Es la fase, digamos, más, si vos querés, peligrosa, pero hay un montón de reglamentos a nivel mundial. Desde el 2013, la Organización Mundial de Médicos se puso de acuerdo con las normas y los criterios que tienen que tener los estudios clínicos. No puede realizarse ningún estudio clínico a nivel mundial si no se respetan esas normas, y las normas apuntan a velar por la seguridad del paciente. O sea que te diría que en la mayoría de los casos lo que puede suceder en esta etapa, que es la más sensible, es que el medicamento, la terapia, el aparato que se utilice no dé grandes resultados, ¿ok? Para el paciente. O sea, eso hoy se está cuidando muchísimo y ningún producto puede ser puesto en el mercado si no respetó estas normas. ¿Y el paciente recibe una devolución monetaria, por ejemplo, el que se Sí, si hay expone? algún riesgo, sí, evidentemente. A ver, todos los estudios clínicos que invitan a participar pacientes hacen una devolución monetaria que es bastante importante, ¿eh? Te digo, por Bien, ejemplo, en Canadá, cada visita al médico para un seguimiento puede rondar entre los 100 y los $200 por visita médica. Después te pagan algunas otras cuestiones más, pero digamos, el tratamiento está cubierto, que esto es importante. Si por alguna razón el tratamiento termina, porque, digamos, el estudio clínico terminó, el paciente tiene derecho a seguir recibiendo el mismo tratamiento que tuvo durante el estudio clínico, o sea que es una forma de asegurarle que, por mismo, si él no puede pagar ese tratamiento, él va a seguir recibiendo la misma dosis o lo que fuera, en el formato que fuera, y sí hay una retribución económica. bien. Nombraste a Malena Beterli. Malena, bueno, todo lo que sé de fiebre mediterránea familiar, enfermedad que me autodiagnostiqué, lo aprendí con Malena. Explícame cómo está interviniendo Malena en la conversación que estamos haciendo.
Bueno, no es que ella tiene una participación específica, Sí, pero ella es miembro de EUPATI y EUPATI, que es la Organización de Pacientes Europea, una de las cuestiones que está, que es, digamos, precursor, es en tener, en haber apoyado e impulsado esta cuestión de que los pacientes pueden ser miembros del equipo de investigación, no solo recibir el tratamiento, sino no recibir ningún tipo perfecto. de tratamiento, pero sí ser parte del comité de investigación que discute cómo se va a investigar, qué es lo que se va a hacer, cómo se van a considerar los datos y todo. Perfecto. EUPATI en esto ha Nuestra sido asociación número trabaja uno. con, bueno, en común unión con Zurich, a través de Malena y también con España. Bien, para redondear, porque se nos escapó el tema, yo me quedaría a la hora, pero acá los médicos me van a matar. Decime cómo redondeamos el tema. Bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo excepcional en esto de impulsar la relación médico-paciente. De los dos lados, ¿eh? Los médicos también han cedido muchísimo territorio y están abiertos hoy a discutir y a no decir, bueno, ¿sabes qué? Se hace esto. O sea, el médico paternalista quedó atrás, es de otra generación. Pero sí ahora los pacientes tienen que saber que hay otros tres frentes en los que pueden participar, en los que tienen que participar porque sus intereses se juegan también en estas tres etapas previas a la discusión con el médico. Que este es un espacio que no tienen que dejarlo al libre albedrío o dejar que los gobiernos y las empresas farmacológicas se entiendan sin tener el punto de vista de ellos. Bien, Sandra, un placer haberte tenido, sos muy clara y bueno, ojalá Argentina en algún momento se asemeje, ¿no es cierto?, a otros países, lo, un poquito más, digamos, ¿no es cierto? Porque estamos, en cuanto al tema, bastante a la deriva. Bueno, Eh, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, está muy prontito. Bien, Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. y continuamos con nuestro programa, ¿no es cierto? Estamos ya con el doctor Oscar Rizo, que es neumonólogo, ya lo presenté. Y el tema me pareció, muy buenos días, ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? me pareció importante porque yo me la paso estornudando y también el asma es un tema que hacía rato que no hablábamos. Así que empezamos por los estornudos. Dale. Bueno, estamos en la época, ¿verdad? Es decir, la primavera se corresponde con el aumento de las alergias, porque el polen, la polinización, las flores, todo eso, la vida al aire libre, nos lleva a que estemos muy expuestos a lo que se llaman alergenos, o sea, son sustancias que están en el medio ambiente que interactúan, digamos, con nuestras células, en alguna medida al penetrar a través de la nariz o de la boca por la respiración, y que generan todo un mecanismo inflamatorio mediado por células eosinófilas, por distintas sustancias proinflamatorias que hacen que vos, por ejemplo, tengas estornudos, tengas rinitis, que es la aparición de agua. Esa agüita que molesta. Esa agua que molesta, que te piquen los ojos, que también puedes tener molestias en los oídos, en fin, que te aparezcan reacciones en la piel si tocas alguna planta. Son todas cosas que tienen que ver con un proceso alérgico, que es la interacción entre algo ambiental y una predisposición tuya. No cualquiera puede ser alérgico, sino el que tiene esa predisposición. Así que eso también es importante. Y tampoco no hay una alergia difusa a todo.
uno es alérgico a determinadas cosas. Por ejemplo, de repente vos sos alérgico a, no sé, al polen de los arces y no tenés árboles de ese tipo en donde vos vivís, no vas a tener alergia. Vos te mudás a un lugar donde hay un tipo de plátanos, por ejemplo, que eso es más común en Buenos Aires, y sos alérgico a los plátanos y vas a tener alergia a los plátanos. Así que es una enfermedad que no se cura porque es una interacción entre el medio ambiente y tu organismo, pero se puede controlar. Hay medicamentos que la rinitis alérgica, los cuadros de estornudo, se pueden controlar con medicamentos antihistamínicos y en casos más severos corticoides, que diríamos te dejan vivir una vida más o menos sana. Bien, yo soy, y vos sabés, una enemiga acérrima de los medicamentos de venta libre. ¿No es cierto? Estoy cansada de repetirlo. Hace 36 años atrás, cuando empezaron, estaba con la bandera bien alta, con una negación total, pero bueno, era una don nadie y había mucho dinero de por medio. Entonces la contestación que a mí me dieron fue, en lugar de poner 30 pastillas, se los vende por 10. Digo, ¿y cuál es la diferencia? Se compra 3, 4, 5 y está curándose, autocurándose, y cuando eso lo tiene que determinar el médico. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, siguen los medicamentos, tenés alergia a chi y ahí va el nombre. Entonces yo insisto, para algo están los profesionales de la salud. Sí, los medicamentos de venta libre, inclusive ahora en esta época, se han incrementado el número de medicamentos y han sacado de la cobertura médica medicación que antes que es indispensable para enfermedades crónicas como la gastritis y demás, que requieren de repente tomar antiácidos y demás sustancias, y las han sacado del vademecum médico, digamos, donde tienes un descuento por la cobertura médica, y ahora tenés que ir a comprarlas como venta libre en las farmacias. A ¿no? mí ya me pasó No de deja de ser un medicamento. negocio para la farmacia y para la industria farmacéutica. Que nunca pierde, son los únicos que nunca pierden, que me perdonen. No, es cierto. También. Con respecto al asma, Bueno, el asma en general está dentro de esas alergias que hablábamos, o sea que es una enfermedad que, no en todos, hay algunos asmáticos que no son alérgicos, pero yo diría que el 80% de los pacientes que tienen asma son alérgicos. Se llama asma eosinofílica porque tiene que ver con unas células que son los eosinófilos y que genera síntomas, es un espectro de síntomas que va desde episodios muy aislados hasta hacerte imposible una vida normal y tener que internarte con crisis frecuentemente y en algunos casos terminar con un respirador. O sea, puede ser una enfermedad desde muy leve hasta muy seria. yo recuerdo que cuando se hacía la conscripción, el asmático estaba exento. Y también recuerdo, 40 años atrás, que murió un muchacho porque, como antes se decía, lo bailaron y no sabían que tenía asma y murió. Claro, el asma necesita una predisposición también, digamos, no cualquiera puede ser asmático, sino quien tiene una predisposición generalmente hereditaria, alguno de los padres es alérgico, no necesariamente asmático, pero sí alérgico, y también, como en la rinitis, como esos cuadros de alergia alta, también tiene que tener un desencadenante ambiental, o a veces un desencadenante físico, por ejemplo, una actividad física excesiva puede producir lo que se llama hiperreactividad bronquial y crisis de asma. No lo sabía. Sí, claro, el ejercicio intenso, la risa, reírte, por ejemplo, te puede producir asma. En los ¿Cómo es pacientes, esto? por mecanismos, digamos, que son de alguna manera reflejos, digamos, y que pueden producirte asma. Vos, por ejemplo, una de las preguntas que uno le hacen, sobre todo a los chicos, es si cuando vos te reíste da tos, por ejemplo, o tenés silbiditos en el pecho, y muchos te dicen sí, claro. O por ejemplo, cuando salen a correr, el cambio brusco de la temperatura del aire frío puede producir una reacción a nivel local y eso desencadena todo un mecanismo reflejo que genera broncoespasmo.
El asma es una enfermedad que por un lado se asocian dos cosas, básicamente. Que es Te pido un favor, cortamos y luego seguimos. Dale, cómo no. Gracias. Adelante ese corte tan pedido. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Y continuamos con el doctor Oscar Rizo, amigo de muchísimos años, sabe mucho de todo y es un excelente profesional. Y con él estábamos charlando acerca del asma, ¿no es cierto? Sí, ahora antes de la propaganda hablamos sobre las causas del asma. Y el asma está producido básicamente por dos mecanismos, por dos situaciones. Por un lado, la inflamación de la mucosa, que es la capita más interna de los bronquios, por ejemplo, que se inflama esa mucosa, y por los bronquios que rodean, por los músculos que rodean a los bronquios, que se contraen y cierran. Digamos, es como, lo típico es la sibilancia, el silbido, es como el aire cuando pasa a través de dos montañas que produce como un silbido. Los asmáticos sienten muchas veces el silbido en el pecho, sobre todo cuando duermen, porque cuando hay silencio ambiental se puede escuchar uno su propio sibilancia. Y eso genera básicamente que el paciente, el asma es una enfermedad incómoda, a lo menos, diríamos, porque si no puede ser una situación grave, pero lo puede despertar a mitad de la noche con una sensación de que no puede respirar bien. Es realmente desagradable la sensación, pero bueno, en estos momentos existen, digamos, medicamentos, desde los broncodilatadores, los antiinflamatorios inhalados, los antialérgicos que se pueden dar, hay todo un espectro de medicamentos. Y en los últimos años se ha agregado, sobre todo para el asma severa, medicamentos biológicos, hay 4 o 5 más o menos en la Argentina. Yo vos sabés que le temo a los biológicos, porque por ejemplo con mi enfermedad, si yo no hubiese aceptado unas pastillitas rosas que son muy económicas, tendría que inyectarme una inyección cada 35 días que cuesta 15 millones de pesos. Entonces, ¿qué Estado lo puede aguantar? No dejemos de lado el enfermo, dejemos de lado la obra social, pero sí, es un tema. Bueno, es un tema importantísimo. Horas, cómo ha evolucionado los tratamientos, los costosos de los tratamientos actuales. Aún los más sencillos, ¿no? Porque partamos de la base que en Argentina a veces hay medicamentos que salen 2 o 3 veces más caros que en Europa o en Estados Unidos. Sí, lo sé. O sea que en Argentina, por lo menos en los últimos meses, los medicamentos se incrementaron más que la inflación, y mucho más que la inflación. O sea que eso es un tema muy serio y tiene que haber un control de esa situación, que no lo hay claramente, ¿no? Pero los biológicos, como bien vos decís, son medicamentos costosos, pero bien indicados a pacientes que no tenían ninguna alternativa, que no respondían a los tratamientos, que permanecían todo el tiempo con corticoides sistémicos, que es una enfermedad que te puede hinchar, te puede generar hipertensión, cataratas y demás problemas. Tener disponible un medicamento que
que le puede controlar la enfermedad, es un agradecimiento por parte de los pacientes. Y hasta ahora, los que tienen obras sociales o un sistema médico, están cubiertos al 100%, o sea que el paciente no los paga si uno puede demostrar que ese paciente pasó por todas las etapas previas y que tiene un asma severa. Aún así, todas las obras sociales complican mucho las cosas. Están esquivando porque realmente es mucho dinero, pero la gente lo necesita. Yo no conozco ningún paciente que lo compre. No se puede. Porque no son medicamentos que son incomprables, porque si 15 millones, hay de 5, de 10, de 12, 20. Sí. Con lo cual es el valor de un auto por mes, por ejemplo. Claro, y también, si se tiene una obra social, la obra social tiene que, no un solo paciente, tiene varios. Entonces quiebran las obras sociales también, que Así son es. las que dan más vueltas para realmente entregar la medicación, ¿no? Y sí. Pero bueno, salvo eso que a veces hay que luchar, porque Lógico. los médicos no solamente tenemos que indicar algo, sino también que defender algo, muchas veces, que es defender al paciente y explicarle, bueno, saque si se puede un certificado de discapacidad, que eso suele ayudar mucho, el certificado de discapacidad, el CUD. Por otro lado, el defensor del pueblo, digamos, son todas instancias que uno tiene para no tener que recurrir inclusive, digamos, a un abogado privado que también tiene sus costos, ¿no? La Superintendencia de Seguros Sí, la Superintendencia de Salud, de Salud es la que se encarga realmente también le pone garra, También le pone esfuerzo, así que hay mecanismos en donde se puede pelear, a veces no se consigue de inmediato, pero si el paciente tiene capacidad también de pelear y uno lo ayuda, terminan consiguiendo la medicación. Sí, que también necesitan. tenemos la suerte, los que podemos pedir a laboratorios, y hay laboratorios que nos responden, otros no, pero las asociaciones tenemos influencia en el sentido de que cuando pedimos, al menos yo no me puedo quejar, pude tener Bueno, has tenido suerte. el medicamento para fiebre mediterránea familiar de otro paciente, ¿no es cierto?, que Claro. necesitaba el caro. Pero no te da ninguna seguridad de que esa medicación la pueda continuar de por vida. Exactamente. Podés conseguir 1, 2 dosis, 3, porque eso es parte Exacto. del mecanismo de venta. Pero conseguir que tenga de por vida cubierto un tratamiento Es sin mucho. costo, y es muy difícil. Tiene que ser una institución pública, tiene que ser el Estado el que se encargue de regular eso. Exacto. Para redondear, contame. Bueno, nada, el asma es una enfermedad, yo diría tratable, perfectamente controlable. No podría decir curable, pero sí controlable a 100%, la gente vive su vida normal y se requiere muchas veces de que esos pacientes se controlen. A veces es fácil, por ejemplo, cuando uno va al cardiólogo y le hace un electrocardiograma, es parte de la rutina, pero una espirometría no se hace habitualmente y es parte de los estudios que uno debería hacerse para chequear la gravedad del asma. Así que los hospitales públicos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, todos tienen capacidad de hacer espirometrías, la mayor parte de ellos que tienen servicio de neumonología y en general son gratuitos, con lo cual uno puede hacer un buen diagnóstico de su enfermedad y recibir por lo menos la indicación del tratamiento adecuado. Yo estuve en uno de los hospitales que estás vos. El Ferrer. Realmente yo me quedé admirada, la buena atención, la limpieza, no parece es mal lo que voy a decir, Bueno, pero no el parece Ferrer es un hospital. Pequeño, es un hospital pequeño, 34 camas, Sí. pero sí tiene la ventaja de que por lo menos todavía se puede mantener el servicio de Muy es un hospital bueno. viejo porque tiene sus años, Sí. pero por lo menos hasta ahora el equipamiento mínimo y básico lo tenemos, la limpieza está adecuada, la higiene, digamos, que se tiene que hacer en las salas y demás se cumple, hay protocolos y bueno, por suerte funciona. Bien, te agradezco muchísimo. No, un placer como siempre, Ana. Bien, ¿hacemos el último corte? Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU,
cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Continuamos con Hablemos de Salud, los temas buenísimos, los profesionales excepcionales realmente. Y ya le doy la bienvenida a Ingrid Brunke. Bueno, el tema yo sé que va a dar que hablar, porque es un tema que de pronto muchos pensaban hace unos años atrás que la enferma era una enferma psiquiátrica y no, la enferma tenía fibromialgia. Muy buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme, Ana. Un gusto estar acá. Al contrario, el gusto es mío y para hablar de fibromialgia que una amiga mía lo tiene. Una amiga. Bueno, todos creo que últimamente tenemos un conocido con fibromialgia, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la enfermedad del me duele todo. La fibromialgia no es ni más ni menos que eso, pero es mucho más que eso, porque es una constelación de signos y síntomas que van más allá del dolor corporal generalizado. Lo primero interesante a tener en cuenta es que no son dolores articulares, sino que son dolores en la unión entre los músculos y los tendones. Esos son los puntos dolorosos típicos de la fibromialgia. Y para que sea fibromialgia tiene que doler todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. No que me duelan los hombros no es fibromialgia, que me duelan solo las pantorrillas no es fibromialgia. Y que el dolor sea articular tampoco es fibromialgia. La misma se asocia con problemas del sueño, hay insomnio de conciliación, de mantenimiento, el sueño es no reparador. Puede haber problemas en el estado de ánimo que puedan haber ayudado a desencadenar el cuadro o que como consecuencia de tener dolor uno lo padezca. Síntomas ansiosos, síntomas depresivos, sin llegar a ser una ansiedad generalizada o una depresión mayor. Y además de esto hay otros síntomas agregados como sentir las piernas inquietas que se te mueven solas sobre todo a la noche, hormigueos, parestesias en los miembros inferiores más que en los superiores, dolores menstruales en las que aún menstruan, urgencia por orinar, no incontinencia, urgencia, necesito ir ya al baño. Puede haber asociado síndrome de intestino irritable también, el fenómeno de Raynaud, que se te ponen las puntas de los dedos blancas o azules, hay intolerancia al frío, dolor en la articulación temporomandibular, esa articulación sí duele en la fibromialgia. Y como verás, ya dije varias veces las que tienen fibromialgia, no dije los, porque en realidad la proporción es de 4:1 o 5:1 entre mujeres y varones. ¿Se sabe por qué? Sí, hay cierta predisposición genética de algunas alteraciones enzimáticas y parece ser preponderante en mujeres, y esto significa que una mujer con fibromialgia puede legar esta predisposición a su descendencia. Quiere decir que puede ser hereditaria. Puede ser hereditaria, pero cuando uno interroga a una paciente con fibromialgia sobre cuánto hace que le duele todo, que te pueden decir hace 10 años, hace 20, hace 6 meses, pero usted recuerda en ese momento si había pasado algo distinto en su vida, y ahí aparece lo que llamamos el factor de estrés desencadenante. Uno puede tener una predisposición, pero enfrenta la vida con cierta normalidad y cotidianeidad, pero a veces aparece un estresor tan intenso que el cerebro no lo puede manejar y termina plasmándolo en el cuerpo. Entonces ahí uno escucha, sí, bueno, perdí un hijo, me quedé sin empleo, tuve un problema financiero severo, nos asaltaron, tuve un accidente. O sea, y a partir de ahí aparece de golpe ese dolor en el cuerpo. Y también puede ser a partir de el hecho
está el dicho, mente sana en cuerpo sano, que comienza en la mente, ¿no es cierto? El no sentirse bien con uno mismo. En realidad, la fibromialgia forma parte de un conjunto de enfermedades que llamamos síndrome sensitivo central. Es síndrome porque son signos y síntomas variados, sensitivo porque afecta la sensibilidad, la percepción del dolor, y central porque se origina en el sistema nervioso. Nosotros decimos que la fibromialgia es una enfermedad que nace de la reumatología, pues son los reumatólogos los que unieron todos esos signos y síntomas y los nomenclaron, pero que se origina en el sistema nervioso central, o sea que en realidad es una enfermedad neurológica, porque hay una alteración en la producción hay una amplificación en el volumen de dolor, que eso lo realiza el cerebro. El cerebro está mandando información anormal a todo el cuerpo diciendo te duele todo, te duele todo, te duele acá, te duele allá, no podés dormir. El cuerpo responde diciendo efectivamente me duele todo, y ahí entramos en un círculo vicioso de ya no sabemos quién fue el primero en cantar que te duele, si el cerebro avisando o el cuerpo respondiendo. Claro, hace 8 años atrás, por ejemplo, que yo entré en las enfermedades poco frecuentes, que era muy difícil de detectarla. Lo que yo no comprendo bien es, no me entra en la cabeza, no lo comprendo bien, es que 40 años atrás, 50, 60, 70, no se iba directamente a la especialidad. Existía un médico clínico, que ahora también existe, pero no se usa. No, en realidad esto es fruto de la inmediatez y es patología del siglo XXI. Se ha alterado la educación en el paciente para que conciba y comprenda la importancia de lo que es un médico clínico de cabecera. Un médico de cabecera que te conoce de pies a cabeza y que sabe derivar a un especialista por determinados motivos de ser necesario. Si no es necesario, lo va a manejar el clínico. Ahora, hoy en día la gente ni siquiera lleva al chico al mismo pediatra todo el año, lo lleva a distintos pediatras y hacen un abuso y un muy mal uso de las guardias de emergencia, consultando por patologías que no tienen ningún tipo de urgencia o emergencia. Y a esto te agrego que te dije que la fibromialgia es una enfermedad reumática que ordena la reumatología, que en realidad es de origen neurológico y que atendemos muchos psiquiatras que trabajamos en psiquiatría de enlace e interconsulta, trabajando codo a codo con otras especialidades médicas. ¿Por qué? Porque los fármacos que se usan para el tratamiento de la fibromialgia son fármacos psiquiátricos. Se utilizan para este volumen amplificado de dolor, la señal que el cerebro le manda al cuerpo de que te duele todo. Ahí se utilizan fármacos que eleven las concentraciones de serotonina y noradrenalina, mal llamados antidepresivos porque se usan para muchas cosas. Por ejemplo, este dolor de la fibromialgia se usan en otros cuadros crónicos dolorosos y se usan también en neuropatías y en otros tipos de afecciones. Y en las vías que responden al cerebro que te duele todo, ahí trabajan ciertas sustancias anticonvulsivantes que también manejamos los psiquiatras, por ejemplo, la pregabalina, y como antidepresivo el que más se usa es la duloxetina. Son fármacos que para lograr adherencia y una buena supervisión, un psiquiatra debería intervenir en el tratamiento. ¿Y un psicólogo? Y un psicólogo también, porque tampoco es necesario tener que tomar medicación toda la vida. Tal vez sí, tal vez no. Yo siempre digo gracias a Dios que existen los fármacos, porque si no estaríamos todos muertos alrededor de los 30 años, como en el medioevo o antes, ¿no? Los fármacos bien utilizados hacen que uno tenga mejor calidad de vida y una prolongación adecuada de nuestra existencia. Y la psicoterapia es una pata fundamental para el tratamiento de la fibromialgia, porque hay que aprender a identificar cómo respondemos frente al estrés.
y tal vez deber modificar estrategias frente al estrés para que el estrés literalmente no nos pegue en el cuerpo, que es lo que pasa en la fibromialgia. Te pega en el cuerpo, te duele todo, cargas una mochila en la espalda de preocupaciones, problemas y cosas, pero generalmente la mujer fibromiálgica es una mujer sobreadaptada, que se sobrepone a cualquier cosa y hace todo igual. Lava, cocina, plancha, hace las compras, cuida a los hijos, los busca al colegio, trabaja, va al consultorio, a la oficina, al banco, y sigue actuando en toda su vida, lo cual genera pero se te ve bien. Esto ¿qué te va a doler si se te ve bárbara, se te ve espléndida? Está todo en tu cabeza. Es la incertidumbre, aparte, Exacto. ¿no es cierto? Exacto. No sé si la incertidumbre es Y de no saber el si esto es aguantar una y seguir enfermedad, adelante. no es una enfermedad, será esto, porque no es conocida. No es demasiado ahora más, conocida, ya no está dentro del grupo de las enfermedades raras, sino que es una entidad independiente de los síndromes de sensitivos centrales. El problema es que estas pacientes por ahí consultan haciéndose especialistas por diversos síntomas, entonces le llevan al gastroenterólogo el intestino irritable, al traumatólogo el dolor en el cuerpo, al ginecólogo el problema menstrual, al urólogo la urgencia por orinar, hasta que uno se aviva y dice, che, esto no será una fibromialgia, mira todas las cosas que le pasan. Eso es por no existir o el médico de cabecera. Eso es porque no se hace una adecuada educación en este siglo sobre la importancia del médico de cabecera, tanto clínico como pediatra. Es gravísima esta situación. Claro, me duelen los intestinos, voy a ver a un gastroenterólogo, pero quizá el dolor intestinal viene por un problema psíquico, psicológico Ana, que esté pasando. Me pasa a mí como psiquiatra, me traen los estudios a mí y me piden que yo los medique por una infección urinaria o porque están hipertensos, y yo les explico que esto me excede, o sea, tal vez lo puedo hacer, pero no sería una buena médica si yo hago eso, porque cada maestro con su librito. Los psiquiatras que trabajamos en enlace no podemos ser malos urólogos, malos traumatólogos o malos reumatólogos. Tenemos que ser psiquiatras y tenemos que saber orientar al paciente. Y un clínico de cabecera tampoco puede ser un mal psiquiatra. Un clínico de cabecera puede, bien formado, detectar una depresión con 2 preguntas y tal vez iniciar un tratamiento con una medicación antidepresiva hasta que tenga el turno con el psiquiatra. De ahí la importancia de trabajar en equipo. Yo trabajo mucho en equipo, nos comunicamos todo el tiempo con los psicólogos, con los urólogos, con los gastroenterólogos. O sea, eso de armar una red y armarle una red al paciente le evita un montón de consultas innecesarias e incluso le evita las prepagas y obras sociales, una sobreutilización de la prestación médico profesional. Claro, pero yo digo, quizá me equivoque, que esto comenzó con las obras sociales, comenzó a dividirse el organismo por partes. Antes no, antes estaba el médico de cabecera que trataba a la madre, al padre, al niño y al loro. Y no me voy a cansar de decirlo. Yo lo veo más como un fenómeno sociológico, porque las prepagas y obras sociales ya en los 60, 70 y 80 estaban a full existiendo, y ahí todavía el médico de cabecera estaba. El médico de cabecera empezó a desaparecer a partir del año 2010, 2015, y ahora desde la pandemia no te cuento. Desapareció por completo y apareció la exigencia de la inmediatez en la atención. Exacto. La videoconsulta es una herramienta útil para un psiquiatra, pero no para un clínico, que no te puede auscultar ni tomar la presión. Y además hay como está este abuso de prestaciones y de demanda, y esta falta de educación en la demanda, yo creo que las coberturas médicas deberían sacar información para educar al paciente de cuándo ir a una guardia, cuándo consultar a su médico de cabecera y cuándo ir a un especialista. Hay entidades que todavía el médico de cabecera es el que tiene que hacer la orden para ir al endocrinólogo o al reumatólogo, y ahí uno ahorra en cantidad de prestaciones innecesarias. Bien, llega otra pregunta. Dime. Porque, por ejemplo, ¿qué síntomas tenemos que tener en cuenta para decir esta paciente tiene fibromialgia? Estoy con dolor todo el tiempo, los antiinflamatorios no me hacen efecto, porque efectivamente en la fibromialgia los antiinflamatorios no sirven, porque tienen que ser fármacos que lleguen al sistema nervioso central, estos que yo nombré, y eventualmente
un analgésico, ya hablamos de palabras mayores, tramadol, codeína, no sirve el antiinflamatorio. Entonces tengo un dolor generalizado que no afloja con un antiinflamatorio convencional y encima estoy durmiendo mal y encima tengo algún que otro síntoma, ahí debo pensar en fibromialgia. Hoy en día hay pacientes que me llegan directamente de primera consulta porque googlearon, consultaron al doctor Google y dijeron, esto lo trata un psiquiatra con esto. Ahí yo soy la que los deriva al reumatólogo porque el diagnóstico clínico lo tiene que hacer un reumatólogo y no un psiquiatra. Como para despedirnos, ¿qué nos falta? Que la familia sea empática con la paciente con fibromialgia, que no crea que se está mandando la parte, que está utilizando el dolor crónico generalizado, que a veces es muy intenso y en otros momentos afloca, como un beneficio secundario para dejar de hacer cosas o para hacer como que me quejo. En realidad el malestar es muy intenso en muchas ocasiones y eso hay que controlarlo y trabajarlo. Entonces hay que trabajar con la familia para que no crea que está todo en su cabeza, que lo está, pero por un tema de neurotransmisión cerebral, no porque lo invente, y que poniendo voluntad se le va a pasar, esa es otra. Y si no pone voluntad no se le va a ir. La voluntad no viene en pastillas. No se compra la voluntad. Ni se compra ni viene en pastillas. La voluntad es algo que se debilita y se quiebra cuando uno está desanimado, sobre todo por el dolor. Dijiste que esto es hereditario. ¿Saltea generación? Tanto no se sabe todavía, hace relativamente poco que se está estudiando el tema. Sí puedo decir que hay fibromialgia descrita en niños y adolescentes, son menos, pero los hay. ¿Ya en niños y adolescentes? Sí, hay. Hay fibromialgia en niños y en adolescentes. Por ejemplo, en un niño, ¿cómo se manifiesta? Y le duele todo, y no hace fútbol, no juega, no hace grandes, más que gimnasia en el colegio, y sin embargo está con dolor todo el tiempo, se despierta muchas veces de noche. Hay que evaluar, hay que averiguar, hay que indagar. Quiere decir que el pediatra tiene que estar preparado, porque la madre no lo va a llevar No, a un reumatólogo ni ahí. No, claro que no. Reumatólogo, porque no tiene sentido, ¿no? Por supuesto que no. Entonces yo pienso que el médico de cabecera que era antes, al conocer a toda la familia, llevaba otra visión, ¿no es cierto? Sí. Y acá no voy a criticar las obras sociales porque no tienen sentido. Para cada cosa es un profesional diferente. Yo recuerdo que tenía 3 dedos, y lo sigo teniendo, 3 dedos del pie que están adormecidos, no se sabe el por qué. Bien, en media hora, 35 minutos que yo estuve, fueron atendidos arriba de los 20 pacientes y todos salían con el mismo papelito del mismo color: ir al traumatólogo. Sí, pero además hay una shoppingización de los centros médicos. A ver, explícame qué es eso. El paciente pidió un turno con el traumatólogo porque se esguinzó el pie, pero ya que está, se acordó que necesita receta nueva de los anteojos y va a la demanda espontánea de oftalmo, que no está para eso, porque los anteojos hay que solicitar un turno para que te revisen adecuadamente, no es que te entró una basurita. Pero además te acordaste que te quedaste sin la receta del remedio de la diabetes y sacaste también el bono con el endocrinólogo. Y ya que me quedó tiempo, ¿por qué no me acerco hasta Gineco a ver si me pueden hacer el PAP? Y no es así. La medicina no es así, no es un shopping. Bien. Brunke, me quedaría horas charlando con vos. Dale. Porque he aprendido un montón, clara, concisa, así que bueno, ya estás en nuestro estado. Un gusto, gracias por invitarme. 2 palabritas podés decir con respecto al tema, nada más. 2 palabritas para... ¿Al tema del asma? ¿Y del asma? No, yo diría que en general el asma puede confundirse con problemas, digamos, psicológicos, que el chico no puede respirar porque tuvo un mal día, se peleó con la maestra, lo que sea. Siempre hay que prestar atención a los síntomas y ante la más mínima duda consultar con un médico. Eso es tan importante, ¿no es cierto? Consultar con un médico.
no ir a la vecina, a mí me parece ir a Google. Para mí Google me resultó fabuloso porque por Google yo descubrí la fiebre mediterránea familiar. Pero bueno, son esas cosas que pasan una vez al siglo, para eso están los médicos, ¿no es cierto? Yo les agradezco muchísimo que nos estén escuchando, muchos ya nos van a ver a través de YouTube. ¿Y quieren que les diga algo? Yo me despido. No sé hasta cuándo. ¿Está? Les mando un beso grande, grande y ojalá sea hasta el próximo martes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.